Muy buenos días a todos nuestros participantes. Le vamos a pedir, por favor, que para efectos de elaborar las constancias, vamos a solicitarles escriban en el chat de esta sesión su nombre completo y la institución a la que pertenecen, si fuera posible. Muchas gracias. Y bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy es preservación documental, protocolos, desinfecciones y aislamientos temporales. Y para iniciar con la sesión del día de hoy, vamos a presentar a nuestros expertos del día de hoy. Nuestro primer experto es Sandra Joy Ramírez Muñoz. Estudió el bachillerato en el Centro de Educación Artística Luis Espota Saavedra del Instituto Nacional de Bellas Artes. Posteriormente, estudia biología en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Desarrolla su servicio social en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, donde elabora su tesis en insectos que afectan bienes culturales en museos. Posteriormente, se incorpora a elaborar en una empresa de fumigación privada y como profesora adjunta en el INCRIM, en el Laboratorio de Biología. Desde el 2008 a la fecha, labora en el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del Instituto Nacional de Bellas Artes, a cargo del Laboratorio de Biodeterioro. En este desarrolla trabajos de diagnóstico y tratamiento con métodos no tóxicos en obra artística, desde el soporte papel hasta el mural. Ha tratado y diagnosticado diversos archivos en el INVAL, como el Museo de Arte Carrillo Gil, el Museo de la Estampa, así como obra mural de Orozco, Siqueiros y Diego Rivera. Ha impartido diversos cursos y conferencias sobre agentes biológicos en bienes culturales y ha participado en cursos de arte contemporáneo, archivos y ciencias experimentales aplicadas a la restauración. Desde el 2014 a 2016 fue profesora adjunta en la impartición de materias de patología de materiales de laboratorio, de materiales en la maestría de restauración y conservación de bienes inmuebles en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde es candidata al grado de maestría con el tema de medidas de diagnóstico e intervención de biodeterioro en materia estructural, en madera estructural en museos en la Ciudad de México, y en esta pandemia ha ayudado a realizar protocolos de vuelta a la normalidad a museos y obtuvo capacitación en línea en control de plagas, retorno a la normalidad y desinfección ante COVID-19. Es miembro del Seminario Permanente de Preservación Documental del ISUE UNAM y del Subcomité de Preservación del COTENDOC, donde ayudó a la creación de la norma acervos documentales, lineamientos para su preservación. Bienvenida, Sandra. Y nuestro segundo experto del día de hoy es la licenciada Jennifer Libertad Bringas Botello. Es licenciada en Restauración de Bienes Muebles con especialidad en libros y documentos, pasante de la maestría en Evaluación de la UDG Virtual. Actualmente labora como técnico académico asociado C en el Archivo Histórico de la UNAM. Trabajó como coordinadora del Centro de Conservación, Restauración, Encuadernación de la DAVI de México AC, en donde diseñó proyectos de capacitación para la formación técnicos en restauración de material gráfico y bibliográfico y documental. Coordinó proyectos de restauración y encuadernación, colaboró con asesoría y diagnósticos a distintas instituciones. Ha impartido además una serie de cursos y talleres de encuadernación, decoración de papel, conservación y restauración de material bibliográfico y documental. A título personal, ha realizado trabajos de capacitación, conservación, diagnóstico y restauración de instituciones como el Banco de México, Infonavit, Indavín, el Museo Franz Mayer, entre muchos otros. Bienvenidas y cedemos la palabra a Sandra Joyce. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, vamos a esperar que aparezca la presentación. En este caso nos toca
subcomité de preservación documental este tema que pues es muy importante en estos momentos de pandemia y que justo se trabajó por lo mismo. La siguiente, por favor. Y pues bueno, en un principio es el contexto y la introducción. Es acerca del COVID-19, ¿no? Que es el nuevo coronavirus por el virus SARS-CoV-2 y su enfermedad. Esto va a ser un poco breve, ya que pues todo lo hemos estado viendo. Sin embargo, siempre es importante volver a hacer hincapié en las cuestiones, sobre todo en los síntomas. Es una enfermedad que ataca normalmente las vías respiratorias, sin embargo, pues tienen afectaciones en otros órganos. Él oscila entre 4 y 7 días de incubación, pero pueden llegar de 10 o 14 días. Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque esto va a ayudarnos a tener los contagios, ¿no? O sea, no sabemos que estamos enfermos y sí podemos estar contagiantes y después se puede presentar la enfermedad. Los diagnósticos pues es difícil, ¿no? Ahorita también lo que hemos estado viviendo porque es una pandemia en tiempo real. Entonces no siempre queremos saber toda la información de primera mano y confiable y demás. Sin embargo, como a la par van saliendo todas las situaciones, pues se van averiguando más cosas, ¿no? Pues es una enfermedad emergente y a la cual siempre van a estar encontrando más casos, entre más personas también se enfermen, van a poder estar estudiándolos más. Y entonces los diagnósticos tienen, pues, ahorita la mejor prueba es la que está hecha a base de la reacción en cadena de polimerasa, del RNA. Sin embargo, pues han salido muchas otras pruebas de anticuerpos y, pues, bueno, una ventaja es que a lo mejor ya ahorita también va a haber una prueba de antígeno. La prevención, sobre todo, pues, es evitar esta área de contagio. ¿Por qué? Pues porque, la siguiente, por favor. El inconveniente de esta enfermedad, porque es nueva, porque es emergente, porque es una pandemia, porque tiene un alto nivel de contagio, es que no existe un tratamiento para la enfermedad de COVID-19. Esto es algo muy importante porque a veces la enfermedad se politiza en todos los ambientes. Sin embargo, la realidad es que solo van a tratar los síntomas para que sientas una mejoría en lo que el cuerpo responde a la enfermedad. Lo siguiente es que pues todavía no hay una vacuna. Todos estos tipos de enfermedades, pues el humano ha podido sobrevivir pues, mediante vacunas, ¿no? Entonces se están trabajando las vacunas, pero los procesos de las vacunas son largos. Por más que se pueda acelerar, ¿no? De todas maneras sí tienen que seguir protocolos de seguridad. Y luego, bueno, aquí estos datos están muy móviles por lo que les estoy diciendo, pero bueno, en Wuhan, China, tiene una tasa de mortalidad de 1.4 y sigue calculándose dependiendo de las diferentes poblaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que te puedan cuidar, por más que tengas un sistema de salud, si tu cuerpo no responde, vas a morir. Y creo que en este punto hay que enfatizar que por eso es la emergencia, ¿no? Porque si fuera, por ejemplo, a lo mejor como otro tipo de enfermedad que te curas, ¿no? Que tiene una tasa pequeña, y si se fijan, la tasa de mortalidad en Wuhan, calculada en una población cerrada, es poca. Pero pues ya sometida a otros tipos, pues puede llegar a tasas de mortalidad muy altas. Ahora, la otra información es la tasa de letalidad. ¿Qué tiene que diferencia? Que una está comparada a nivel de toda la población y la otra es solo los niveles de enfermedad. Entonces, la letalidad mundial ahorita está en 2.8%. Esto quiere decir que de todos los que se enferman, el 2.8 más o menos se muere. Entonces, eso es una realidad. De todas maneras se van a enfermar y algunos van a morir, ¿sí? Por eso están tanto hincapié en el cuidado de evitarse contagiar, porque no solo es, bueno, ya me contagié, pues sí, la puedo librar, pero puede haber una parte que no se lo libra. Recordemos que la mayoría que tiene complicaciones en la enfermedad pues son los adultos mayores de 60 años y con comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, enfermedades crónicas respiratorias o que sean inmunocomprimidos, o sea, por ejemplo, como tengan el VIH o estén en algún tratamiento de cáncer que tengan una inmunopresión. La siguiente, por favor. Y entonces, como una de las formas para mitigarlo es cómo se transmite, pues es importante que, en general, bueno,
SARS-CoV-2 es un coronavirus humano, pero se transmite a partir de gotículas que expulsa un enfermo al toser o estornudar. Entonces, por tal motivo, lo que hay que evitar es toser o estornudar contaminando ya sea a la persona misma o a superficies. Al tocar o estrechar la mano de una persona enferma, pues sí, ¿por qué? Porque si una persona enferma está tosiendo, está estornudando y está inclusive respirando estas partículas con los virus, ¿no? Nos podemos contagiar. Un objeto o superficie contaminada con el virus y luego llevarse las manos sucias a la boca, nariz u ojos. Hay también ahorita los estudios que están diciendo que sean por el aire. En este sentido, pues de todas maneras, el punto es que hay que entender que el virus es un poquito diferente a las bacterias y a los hongos. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen como una vida libre per se y duran cierto tiempo en el ambiente, o sea, se inactivan. Pero esto no quiere decir que una persona es la portadora. Entonces, mientras esté la persona, puede haber la situación contaminante en todo momento. ¿Mm? Es el que está expulsando los virus, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que hay que controlar son las personas. Y entonces llegamos a ciertos términos que hay que entender para poder entender también todos los protocolos de actuación, que es el caso confirmado, el caso sospechoso y el caso negativo. Entonces, estamos hablando, sí vamos a hablar ahorita de acervos documentales y de objetos, pero estamos hablando que los contaminantes mayores son las personas. Entonces, un caso confirmado es el que tiene un análisis de PCR que determinaron que el virus lo tiene, ¿no? El RNA del virus aparece en él. Pero los casos confirmados pueden ser asintomáticos o sintomáticos. El sintomático es el que presenta tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre y algunos otros síntomas como diarrea, leves, ¿no? Pero el asintomático puede ser que no presente ningún síntoma, o sea, él se siente bien. ¿Por qué? Porque su organismo sí tiene el virus, pero respondió a no presentar la enfermedad. Estas son las cuestiones de nosotros mismos y de nuestras defensas. Sin embargo, el asintomático, como ven en esta tabla, que es de un documento de España, generado a partir de los casos de España, tenemos dos líneas de tiempo donde viene el asintomático leve o el grave crítico, y las áreas rojas que pueden observar son las áreas en donde puede ser contagiante la persona. Esto es el recuadro que dice inicio de síntomas, es que cuando ya tiene síntomas es contagiante la persona. Y después, si se fijan, el grave o el que presenta síntomas tiene inclusive casi 14 días o un poco más que puede ser contagiante. En cambio, el asintomático, ellos están viendo que sí puede ser contagiante, aunque algunos dicen que no es tanto. Pero en los días antes de presentar síntomas también son contagiantes. ¿Esto por qué lo mencionamos? Pues porque a lo mejor alguien se siente bien, va al trabajo y después al otro día ya se siente mal, pero ya fue al trabajo y pudo estar en un proceso contagiante, y entonces eso nos lleva a tener el caso de contacto. Es un contacto de trabajo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor comí con mi compañero de trabajo ese día y entonces el compañero que ya comió conmigo, aunque a lo mejor tuvieron sana distancia y demás, sí puede ser un contacto y eso lo hace un caso sospechoso. Esto quiere decir que se tendría que realizar una prueba o aislarse para ver que en este periodo de si se le representa la enfermedad o no, pues tenga COVID, y evitar esta cadena de contagios. Por eso está aquí la pirámide de gentes, porque eso es lo que lo hace crecer y tener, pues al final, una persona puede salir bien librado de la enfermedad, pero pues otra no. Y el caso negativo es que también tenemos otras múltiples enfermedades respiratorias, entonces podríamos tener síntomas, sobre todo ahorita que también ya empieza la influenza, pero salir negativos en el caso de la prueba del virus. Pero significa que de todas maneras nos tenemos que estar cuidando, ¿no? Cuidando no solo a nosotros, sino cuidando estos ambientes para evitar que el virus ande por todas partes, porque nosotros como personas somos los que estamos llevando los virus a las superficies y a las personas. La siguiente, por favor. Este es un algoritmo que sale de un curso en el CLIMS de contactos de trabajo. Esto es importante, ¿por qué? Porque en los protocolos que ahorita vamos a ver se tienen que poner. Si se fijan, aquí dice contacto de trabajo, 5 días de aislamiento, ¿sí? Entonces, era lo que les decía. Una persona no tenía síntomas, va a trabajar, ¿no? Tuvo contacto con 3 personas
Aunque traigan equipo de protección personal, ¿no? Depende de qué tipo y cuánto tiempo estuvieron ahí, bueno, se tendrían que aislar, se tendrían que hacer la prueba los que sí tuvieron un contacto directo. Obviamente si lo saludé como a 10 metros de distancia en la otra oficina y me la pasé encerrado en mi oficina y yo trabajo solito en la oficina, no soy un contacto potencial de esa persona. Pero ya después si se fijan en este algoritmo, ¿no? Es un poco complejo, pero bueno, ahorita también vamos a ver lo de los cursos. Si salieran positivos, sí tienes que completar 10 días de aislamiento. Esto es importante porque aunque ya se sientan bien, pueden todavía tener el virus y contagiar superficies o contagiar a las personas. Luego, si ya sale el resultado negativo, pues bueno, ya puedes tener el trabajo, pero si también tiene síntomas, pues lo más lógico es que también tiene otra enfermedad respiratoria que se tiene que aliviar, tampoco van a ir a infectar de otras cosas. Y bueno, también esta se les puse aquí porque lo interesante es que también si están muy mal, ¿no? Pues el regreso al trabajo se va prolongando y prolongando. Y esto es importante considerarlo en los protocolos porque a veces estamos contemplando todos los procesos de trabajo con ciertas personas y luego, pues si alguien se enferma, estas personas disminuyen y entonces los procesos de trabajo también se vuelven un poco más complicados. La siguiente, por favor. Bueno, y entonces, en este sentido, para englobar toda esta parte de introducción, el virus no produce deterioro en los materiales documentales. Entonces, el material puede ser un transportador susceptible contaminado por el virus, pero no es que sea biodeteriorante del acervo o del libro o del video o de cualquier material. Lo que hace es que es un transportador del virus. La permanencia del virus en las superficies y objetos es limitada y se encuentra en estudio. Ahorita vamos a ver con más detalle eso. Pero bueno, lo importante es que al final el virus no dura para siempre ahí en una superficie, ¿sí? Dura para siempre en el momento en que está la persona contagiante y enferma. Y bueno, la verdad es que ya no dura cuando se murió la persona, lamentablemente. Pero en las superficies no se va a quedar ahí latente. ¿Cómo? Sí podemos tener agentes contaminantes latentes en los acervos documentales, por ejemplo, como los hongos o bacterias, algunas esporas que podemos tener en libros de hace muchos años, ¿no? O en cintas magnéticas que no nos dimos cuenta de su desarrollo. Entonces, esto lo menciono porque ahorita que hacemos a los desinfectantes es una parte importante. Y obviamente si hay un riesgo derivado de la manipulación de materiales contaminados. Por eso es que una de las medidas que siempre, ya hay que decirlo y todos los días se repite y demás, es de lavarse las manos antes y después de la manipulación de los materiales. Privilegiar el lavado de manos sobre el uso de gel y el cubrebocas es indispensable. También para proteger el material. Si antes se utilizaba también, por ejemplo, en bibliotecas o archivos para proteger el archivo de la biblioteca, es de la misma forma. Es la misma protección, vamos a evitar estarle, pues literal, escupiendo a los materiales, ¿no? Y entonces eso evita el deterioro del material y evita la propagación del virus. Y la sana distancia entre 1,5 y 2 metros con otras personas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces para esto ahorita en esta epidemia hay protocolos de seguridad sanitaria. En este sentido está publicado el acuerdo por el que establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas en el Diario Oficial de la Federación del 29 de mayo de 2020. En el Gobierno de México, por si alguien no nos está escuchando de aquí de México, se hace esta publicación y en él es prácticamente es un 1, 2, 3 de qué hacer y cómo ir haciendo nuestros protocolos de seguridad sanitaria en todos los ámbitos, en toda la industria, en todos los centros de trabajo. Ahora bien, la idea es, esto es importante conocerlo porque de ahí parte también las pequeñas especificaciones que vamos a necesitar también para conservar el acervo. Entonces, en este sentido, tenemos que unos órganos es privilegiar la salud y la vida, obviamente, o sea, por eso lo estamos haciendo, porque estamos privilegiando la salud y la vida. Solidaridad y no discriminación, porque también no se nos da a nosotros empezar a discriminar si tenemos enfermedad, si no hacemos, si no te pones el cubrebocas, ¿no? Economía, moral y eficiencia productiva. Tenemos que salir adelante. Esta pandemia no solo aplica a la parte de salud, sino en la economía y la responsabilidad compartida pública, privada y social. Si es mi salud, si es mi enfermedad, yo me puedo enfermar, pero también estamos enfermando a todos y ante la sociedad. Entonces, esto también nos sirve para otras cosas.
Bueno, en este acuerdo también tenemos que dimensionar para poder hacer el protocolo como tipo de actividad, nivel de riesgo epidemiológico, tamaño del centro de trabajo y características internas. En este mismo documento, que les recomiendo que lo vean, bueno, vienen los tamaños de unidad económica. Entonces, a partir de la cantidad o del tamaño que tenemos en nuestro tipo de actividad, si se fijan, la grande va desde 100 personas hasta 200, son los protocolos o las medidas que hay que llevar. Hay una serie de medidas. eh, la siguiente, por favor, que se van a ir dando, pero de acuerdo al semáforo de riesgo epidémico. En el riesgo epidémico tenemos pues, los colores, que es el máximo, el rojo, el alto, naranja, el medio amarillo y el bajo, el verde. Esta es la de esta semana vigente. Si no saben, pues Chihuahua, por ejemplo, ya no estaba en rojo, ya no tenemos ningún estado en rojo y ahorita hay uno rojo. Esta situación va a estar así hasta que no se tenga un control completo de la epidemia, que todo el mundo se enferme, o que haya vacunas, o que se encuentre una cura o un tratamiento efectivo para el COVID. Entonces, pues hay que irnos acostumbrando que nuestras actividades van a estar determinadas por eso. Hay muchos acervos que ya trabajan en actividades esenciales como la televisión, comunicaciones, pero hay otros que trabajan, por ejemplo, en educación, que ahorita no está abierto, por ejemplo, las bibliotecas. Entonces, cada uno tiene que estar atento a qué le corresponde. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de estos controles están las jerarquías de control. Entonces, que podemos ver en la pirámide reversa del lado derecho. Entonces está la eliminación. La eliminación es, por ejemplo, esto que nos quedemos en casa. Evitamos el contacto con otros, entonces así eliminamos. Obviamente es muy efectivo, sin embargo, pues no podemos estar así. Luego sustitución, este es en el caso de, bueno, pues entonces ya en lugar de trabajadores, ¿no? Pues ponemos máquinas, ¿no? El inconveniente con que esto no se puede hacer en la sustitución, porque hay muchos trabajos que no se pueden sustituir. Y entonces después vienen los controles de ingeniería, los controles administrativos y la protección de equipo de protección personal. Ay, disculpen. Y entonces los controles de ingeniería aplican a aislar a empleados de peligros en el trabajo. Cuando son apropiados, estos tipos de controles reducen la exposición a los peligros sin depender del comportamiento de los trabajadores y pueden solucionar la rentabilidad de implementar. Esto significa, los controles de ingeniería son las adecuaciones que tenemos en los centros de trabajo para eso. Ahorita vamos a ver algunos casos específicos. Los controles administrativos requieren la acción del trabajador y aquí están todos los protocolos para limpiar y desinfectar objetos y las cuestiones de capacitación. Porque también si no entendemos por qué vamos a limpiar o si no entendemos por qué tenemos que ocupar el cubrebocas, no son medidas tan efectivas. Entonces está dentro de estos. Y el equipo de protección personal que está muy en boga, pues obviamente ahorita son guantes, gafas, protectores faciales, mascarillas, protección respiratoria cuando sea apropiado. Pero esto también depende del riesgo que tienen en el trabajo. La que sigue, por favor. Todo esto es muchísimo para una sesión y en teoría todos tendríamos que estar ya manejados. Pero entonces, por fortuna, también el IMSS tiene esta plataforma que se llama claimsims.gov.mx, que tienen ahí el enlace en la pantalla, y tiene todo estos cursos disponibles que la verdad sí están bastante recomendables. Algunos son de muchas horas porque son más especializados y otros tantos son chicos ahorita para la cuestión emergente del COVID. Hay de actividades culturales, hay de adultos mayores y esta de formación de monitores para el retorno saludable es muy útil porque justo en estas, si les toca hacer los protocolos, les van haciendo el 1, 2, 3 de estos protocolos, inclusive el trabajo técnico, es como taller, es para que ustedes al terminar el curso tengan su protocolo de seguridad sanitaria. La que sigue, por favor. Como los centros de trabajo han permanecido cerrados en algunos casos, pues las evidencias es que los virus se desactivan en la mayoría de las superficies posteriores a 9 días, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud. Por tal motivo, la desinfección como tal de los espacios o de las áreas no tiene caso, porque si ya no hubo personas ahí, pues no están contagiantes y el virus se inactiva, les dije, ¿no? No dura por siempre. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si han ido a oficinas a hacer guardias y demás, pues las oficinas obviamente sí se tienen que ir desinfectando. La que sigue, por favor. Entonces, dentro de estos protocolos y el acuerdo oficial, una medida indispensable que se tiene que hacer son protocolos de limpieza y desinfección diaria de áreas, superficies, objetos de contacto y de uso común, que incluyen lavar con agua, jabón, desinfectar con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5%. Entonces, aquí viene la compatibilidad de las cosas que nos están diciendo con la conservación de los bienes.
¿sí? En este caso, pues, por ejemplo, los libros, los archivos, acetatos, cintas, discos, pues luego no vamos a poder estar lavando con agua, jabón, desinfectar con una solución de cloro. Pero el problema es que aquí dice justo objetos de contacto y de uso común. Entonces, por eso aquí pongo esta interrogante. ¿Los acervos documentales son objetos de contacto y de uso común? Esto quiere decir, por ejemplo, un baño es de uso común, las perillas y las puertas son de uso común. Sin embargo, los acervos documentales son muy diversos. Entonces, como les comentaba, una biblioteca universitaria, si estuviera abierta, pues sí, los libros tienen un uso común muy rápido, pero un archivo histórico a lo mejor no es de tanto uso común. Entonces, a partir de eso, pues, tenemos que ir visualizando estos protocolos de la necesidad o no de desinfectar. Entonces, por ejemplo, en este de España dice, en el caso de que con la reincorporación de los equipos de trabajo a la reapertura al centro público existiera riesgo de contagio por el contacto de bienes, dice, hay que tener en cuenta que los desinfectantes pueden dañar irreversiblemente los bienes culturales. Y entonces, para evitar el contagio, pues lo mejor sería el aislamiento, o inclusive el cierre del mismo. La que sigue, por favor. Entonces nos vamos a referir a ciertas definiciones, el aislamiento como un periodo donde un material o persona se separa del resto de la colección o del mismo espacio por cierto tiempo delimitado para evitar el contacto con otros materiales o personas. Entonces consideramos que estas son medidas más fáciles e inclusive más económicas, ¿no?, en ciertos momentos, que algunos desinfectantes. El equipo de protección personal, todo equipo, aparato, dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano en todo o en parte de riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Esto es importante porque el cubrebocas sí ahorita está haciendo una medida de mitigación, pero en nuestros trabajos también tenemos que utilizar equipo de protección personal dependiendo de funciones. Entonces, si por ejemplo estamos en áreas donde los archivos están contaminados por otro tipo de bacterias y hongos, tenemos también que usar mascarillas, ¿no?, que nos protejan de eso, no solo el cubrebocas. O si vamos a hacer trabajos manuales, museografía o exposiciones, pues tenemos que utilizar mascarillas a lo mejor para solventes, no solo para el cubrebocas. Entonces sí tenemos que ir viendo toda esta gama en cuestiones de los protocolos para asignar este material. El que sigue, por favor. Y entonces ya llegamos como tal a, tenemos ya nuestros protocolos de seguridad sanitarias, pero también tenemos entonces que hacer ciertos protocolos para poder conservar y delimitar los acervos documentales. Y entonces estas son las claves que vamos a ver ahorita. Y la primera es pues la desinfección, porque aunque consideremos el aislamiento, de todas maneras en otras áreas se va a estar haciendo desinfección, o inclusive a lo mejor en algunos acervos que sí son de uso común, los acervos, se van a tener que hacer desinfecciones. Pero bueno, entonces tenemos que considerar también los riesgos de la desinfección. La que sigue, por favor. Y como tal, vamos a ver las definiciones, los tipos, formas de aplicación y los riesgos a la salud. La que sigue. En definiciones, les traje estas definiciones porque también ha habido información y desinformación acerca de esto y son cosas que se utilizan en los riesgos sanitarios. Desinfección es la destrucción o eliminación de todos los microorganismos vegetativos, pero no sus formas esporuladas de bacterias y hongos de cualquier objeto inanimado. ¿Sí? Esto quiere decir que en la desinfección no solo vamos a estar quitando los virus, sino estamos quitando otros tipos de microorganismos que andan por ahí que todo el tiempo están. La esterilización es la destrucción o eliminación de cualquier forma de vida y se puede lograr a través de procesos químicos o físicos. La esterilización se puede lograr mediante calor, gases. Esto quiere decir que la esterilización, ahí sí no va a haber nada que nos pueda contagiar. Pero el problema es que en el momento en que estamos expuestos al aire y demás, pues hay microorganismos. Entonces este tipo de casos son muy específicos, por ejemplo, para cuestiones de equipo o herramienta del hospital. Ahora, riesgo sanitario ponemos porque es la probabilidad de ocurrencia de un evento exógeno adverso conocido potencial que ponga en peligro la salud de la vida humana. Ahorita el COVID es un riesgo sanitario y por eso se están haciendo todas estas medidas. Y la sanitización, que como mencionan es derivado de una traducción del inglés, ¿no? Sin embargo, ya dentro del bagaje de la limpieza de los riesgos sanitarios, consiste en la reducción del número de microorganismos a un nivel que no signifique contaminación nociva de un producto o lugar. Esto es un nivel aceptable. La diferencia es que si se fijan,
La sanitización no está considerando eliminar completamente todo, sino evitar una contaminación. Y se hace por procesos de limpieza y el uso de productos sanitizantes. Y un sanitizante es un químico que reduce el número de microorganismos a un nivel seguro y no necesita eliminar el 100% de todos los organismos para ser efectivo. Y el desinfectante es un químico que destruye completamente todos los organismos listados en su etiqueta. Los organismos que matan son bacterias que causan enfermedades y patógenos y podría o no matar virus y hongos. Esto es importante si se fijan. Entonces, el sanitizante está hecho para reducir los organismos que está y evitar una contaminación. Los sanitizantes también pueden ser, por ejemplo, productos de limpieza, no necesariamente un desinfectante. Y el desinfectante está hecho para destruir un organismo en específico. Entonces, aparte, no todos los desinfectantes atacan todos los organismos y destruyen los organismos y no en todas las concentraciones. Entonces tampoco es que podamos utilizar algo y lo que me sirve para algo y volverlo a poner. La que sigue, por favor. Entonces, si se fijan en la parte de la limpieza, parte de la sanitización, debe realizarse sobre todo de arriba hacia abajo, porque entonces las superficies contaminadas siempre van a caer o se van a ir depositando hacia abajo. Por eso es tanto hincapié en los tapetes sanitizantes, porque al final el virus en teoría estaría cayendo. El último punto es el piso. Pero puertas, picaportes, barandales y áreas de servicio como baños. Todas estas son áreas de uso común en cualquier parte. No necesariamente los acervos, pero ni los depósitos de las colecciones, pero sí estas áreas sí tienen que tener una limpieza. Y debe realizarse como se aconseja en la Secretaría, como el triple balde. ¿Por qué? Porque considera una cubeta con jabón, otra de enjuague y después el producto desinfectante o sanitizante. Esto es importante porque también luego, si no hacemos una limpieza o estamos limpiando con el mismo trapo todo, a veces los productos desinfectantes o ya no cumplieron su efecto, ya pasó el tiempo y entonces no estamos haciendo la limpieza adecuada. Entonces, los artefactos de limpieza deben de estar separados y deben de estarse limpiando constantemente para evitar que también sean focos de contagios. En este caso se recomienda que en áreas con acervo la limpieza se lleve a cabo con alcohol al 70 y en las otras áreas hipoclorito de sodio, cuidado en todo momento de no salpicar. El alcohol, ¿por qué en los acervos? Pues porque el cloro luego tiene reacciones, los vapores con algunas cosas o las salpicaduras pueden dañar severamente los acervos. El alcohol es más benévolo y estas dos sustancias son de las más fáciles de aplicación, de las más de recurso económico pues, baratas, la verdad, y han sido comprobadas con el coronavirus. Entonces esto es algo muy importante porque no todos los desinfectantes, no todos los productos sanitizantes están probados el coronavirus. Y todo el personal de limpieza debe contar con equipo de protección personal. Para llevar a cabo el saneamiento de la limpieza general de las áreas se debe contar con utensilios de limpieza, esto ya se los dije, exclusivos. La que sigue, por favor. Pero, pues de todas maneras, los productos de limpieza son químicos, igual que los desinfectantes. Y cuando mezclamos cosas, pues se pueden producir ciertos riesgos a la salud sobre todas. Entonces, esto es una ficha técnica de la Organización Panamericana de la Salud. La verdad, la página de la Organización Mundial de la Salud tiene muchísima información muy útil del COVID desde inicios y se sigue actualizando día a día. Entonces esto, si se fijan, los efectos tóxicos sobre todo son para las personas. Entonces, si estamos ponderando la salud y la vida humana, también tenemos que fijarnos que lo que estemos utilizando no afecte a la larga a nosotros o inclusive a los bienes. ¿Por qué les estoy diciendo? Porque, por ejemplo, algunos de los acetatos que se utilizan tienen este desprendimiento de ácido acético, que es parecido al vinagre. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, desinfectantes de peróxido de hidrógeno, ¿no? Aquí en la tabla podemos ver que los efectos nocivos son corrosivos e irritantes, pero también vamos a estar dañando el acervo o el bien cultural, el documento, en alguna de estas situaciones. Entonces, no solo es la mezcla de los de limpieza, sino también la materialidad de nuestro acervo, qué es lo que está produciendo, ya sea de vapores o de la materialidad de la que está compuesta. La que sigue, por favor. Y otra cosa es las formas de aplicación. En muchos casos estos protocolos van a estar derivados en una empresa. Entonces, estas empresas van a tener diferencias de las formas de aplicación de todos estos productos.
Por ejemplo, los desinfectantes se pueden termonebulizar, que es una forma de aplicación mediante un equipo especializado que genera una neblina caliente, la cual satura el espacio con una partícula muy fina. Pero el vehículo puede ser con agua o puede ser agua oleosos y estos pueden dejar residuos en la superficie. La aspersión es una forma de aplicación en medio acuoso mediante equipo especializado que contiene cierta presión del tanque y la boquilla, que son las bombitas estas que hemos visto que se utilizan también para la aspersión del insecticida. La nebulización en frío o ultra bajo volumen, forma de aplicación de soluciones acuosas o base aceite, por medio de equipos especializados que generan la dispersión de partículas muy finas al ambiente, generando una neblina fría que se deposita en las superficies. Es usado para la aplicación de desinfectantes e insecticidas principalmente. Este también puede ser en agua o en aceite, entonces esto es muy importante. Ahorita se los menciona por qué. Y la local es tratamiento en directo del producto sobre la superficie mediante rastro de aplicación. Aquí es lo que no se recomienda: la nebulización de productos químicos para desinfección en espacios de bajo riesgo de COVID, todo esto es de COVID. Se deben revisar otros riesgos derivados de espacios cerrados como equipos de aire acondicionado parados por largos tiempos o tapetes sin higienización. ¿Por qué no se recomienda la nebulización? La que sigue, por favor. Pues no se recomienda porque la mayoría de las empresas hacen una nebulización con base aceite. Y esto implica que el aceite queda suspendido y entonces puede dejar restos de los bienes y son difíciles de retirar. Estas capas de residuos pueden hacer también que el virus permanezca por más tiempo en estas superficies. El virus tiene una capa que es como de grasa, que es por eso que el jabón la rompe y lo inhabilita y por eso es tan útil el lavado de manos. Pero como es grasoso, si utilizamos cosas grasosas también es difícil que penetre en su estructura y lo destruya. Entonces por eso no es tan recomendable. Ahora, también la base agua es importante. Sin embargo, en los acervos es sumamente necesario decir que la humedad no es tan buena. Esto significa que entonces por eso también no es tan recomendable que se sature todo un espacio con las neblinas o que caiga. A lo mejor en otras áreas otra vez vamos a lo mismo de oficinas y a lo mejor puede ser. Pero los acervos sí hay que contemplarlos porque de todas maneras después vamos a notar ciertos cambios por la cantidad de humedad que se está metiendo a los depósitos. Y el uso de otros desinfectantes, con el otros desinfectantes me refiero a que no es alcohol o que no es cloro. Sin saber la acción directa al virus, la resolubilidad y riesgo toxicológico debe estar corroborada con un estudio de eficiencia de desinfección, así como las dosis adecuadas para el tipo de coronavirus por parte de quien administra el tratamiento. La que sigue, por favor. Esto es muy importante, como les mencioné. No todos los desinfectantes sirven para el coronavirus, no todos los desinfectantes desinfectan en el mismo tiempo, no todos los desinfectantes se pueden aplicar en agua o en alcohol o directamente, y no todos los desinfectantes tienen las mismas concentraciones para el trabajo. Entonces, aquí es una tabla de registros ante la EPA. La EPA es la entidad de Estados Unidos que ha sacado una lista con las especificaciones de los que sí tienen algún efecto con el coronavirus. Por ejemplo, aquí tenemos los amonios cuaternarios, que su tiempo de contacto es 10 minutos. El peróxido de hidrógeno, que es como el agua oxigenada, lo mata en 6 minutos, ¿no? El hipoclorito de sodio, aquí también marca 10 minutos, o el ácido cítrico, 5 minutos, ¿no? Esto quiere decir que los diferentes grupos de desinfectantes que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Como en algunos casos los que ocasionan menos daños, por ejemplo, son los amonios cuaternarios o los cítricos en la cuestión del documento mismo, pero también van a tener cierto tiempo de acción necesarios para inactivar el virus. Entonces significa que también si nosotros rociamos o nos pasamos por el túnel sanitizante rapidito, ¿no? No va a tener el mismo efecto de contacto necesario para inactivar el virus. Entonces, ¿qué está pasando? Que a lo mejor solo estamos contaminando de estos desinfectantes que son químicos a nuestro acervo y no estamos llevando a cabo. Entonces, ¿qué es mejor? Bueno, romper la cadena de contagio de persona a persona, a lo mejor limitar estas cuestiones. Voy a poner un ejemplo. Tenemos que, si yo soy el único en cabina, por ejemplo, que utiliza esa cabina en todo el día y a lo mejor en toda la semana, ¿es necesario que yo esté limpiando todos, por ejemplo, las cintas que voy a poner? Pues probablemente no. Pero en cambio, la cabina hay 4 turnos, ¿no? En el que cambian. ¿Es necesario que esté limpiando las cintas cada turno?
Pues a lo mejor sí, o a lo mejor lo que tengo que hacer es limpiar la cabina y a lo mejor no es necesario las cintas, o nosotros estarnos limpiando las manos constantemente con alcohol en gel. Entonces, eso es lo que no puedo decirles si sí o no, porque cada acervo es diferente y cada centro de trabajo tiene su dinámica muy particular. Sin embargo, lo que sí tenemos que considerar es que si tenemos algún desinfectante específico, tenemos que ver que sí sirva para el coronavirus, cuánto tiempo de contacto es para el virus y también hay algunos que sirven para hongos o bacterias, que tiene que estar formulado y la concentración que nos tienen que dar es para el virus o algún virus semejante como el MERS o el SARS. Y en este caso, esta es una tabla que también maneja la OPS de las cantidades de cloro que se utilizan cuando ya hay riesgos cuando ya hay COVID positivos, o sea, para la limpieza, por ejemplo, de en casa. Si se fijan también, habla de una concentración para lavado de manos y lavado de ropa, otra concentración para superficies y pisos y otra en caso de que ya tengan derrames de fluidos corporales, por ejemplo, como en un hospital. Entonces, si se fijan, casi todo lo que nosotros estamos trabajando en un centro de trabajo, pues porque no tenemos gente hospitalizada de COVID ni demás, pero por ejemplo en casa a lo mejor sí tendríamos algún positivo, se trabaja con estas concentraciones. Esto, por ejemplo, puede ser para oficinas y demás. El cloro no está tan aconsejado en los acervos, justo por lo que les decía, por ejemplo, de los vapores, que puede entrar interacción, tan solo el vapor del cloro, con los vapores también generados de los acervos. Pero el alcohol al 70 también se podría utilizar en ese sentido sin mayor problema. La que sigue, por favor. Y bueno, los riesgos a la salud de los desinfectantes también es un hecho. Hay muchas cosas que también nos piden, que nos dicen que lo son. Bueno, esta tablita también es de la OMS. Si se fijan, la inhalación o concentraciones bajas pueden incrementar el riesgo de la salud. Y también esto es algo que si utilizamos desmedidamente todos estos desinfectantes, hay otros organismos que conviven en el ambiente con ellos y entonces estamos afectando y a lo mejor una bacteria no se muere con la misma cantidad que el virus y entonces la podríamos hacer resistente a un largo plazo. O podríamos afectarnos nosotros, que a lo mejor hay personas alérgicas y entonces tengan irritaciones dérmicas o gastrointestinales por el uso de amonio, por ejemplo, cuaternario. Y así, entonces, esto no es para no usarlo, pero sí para tener la justa medida del uso. En lo que sí es necesario y en lo que no, es mejor el aislamiento. La que sigue, por favor. Y bueno, le cedo el micrófono a Jenny y ahorita contesto preguntas por el chat. Saludos, gracias. Muchas gracias, Andy. Bueno, pues en este momento voy a irme un poquito más rápido porque ya vamos sobre tiempo. Vamos a platicar un poquito sobre el aislamiento, ¿no? Como ya vimos todas las consideraciones que hay que tener durante la desinfección, lo más importante a considerar en los materiales que han sido constituidos para nuestros documentos o nuestro patrimonio documental, pues pueden dañarse con estos procesos de desinfección, ¿no? Tanto a corto, mediano, largo plazo, este tipo de sistemas o este tipo de soluciones de desinfección pueden dañar nuestros documentos, ¿no? Por ello, siguiente, por favor. Hacemos como un énfasis o una petición muy específica en medida de lo posible y en función de las circunstancias, ¿no? Que se evite realizar estas labores de desinfección masiva, ¿no? Debe tenerse en cuenta que la mayoría de los archivos, las bibliotecas, las instituciones culturales, museos, etcétera, han permanecido durante todo este tiempo en pandemia a veces cerrados, ¿no? O sea, también dependiendo de la entidad federativa en la que se encuentren, pero pues en su mayoría han estado cerrados, ¿no? Y pues de esta manera ha sido difícil que la documentación o que nuestros acervos se mantengan expuestos a este virus y que por lo tanto se encuentren en contaminación. Siguiente. En general, las fuentes que se han consultado refieren que no se deben emplear ningún tipo de emisión de luz ultravioleta, sustancias desinfectantes, ningún tipo de sustancias sobre la documentación, ¿no? Buscando inactivar el virus. Lo primero que se puede propiciar pues es un daño, ya sea una fotooxidación, una hidrólisis o cualquier otro tipo de daño o de deterioro en nuestros materiales constitutivos de los documentos, ¿no? Prueba de ello es esta investigación que se realizó en el Library of Congress en Estados Unidos,
en donde se introdujeron muestras de papel en una cámara de envejecimiento después de haberse aplicado desinfectante de manos a base de agua alcohol. Y bueno, se manipularon las hojas, estos documentos, estos papeles, se sometieron a un envejecimiento acelerado y los resultados pues, fueron muy notorios porque el colorímetro mostró cambios significativos en el tono de las muestras, ¿no? Entonces, esta aplicación de cualquier sustancia en los documentos pues resulta inviable para conseguir una desinfección, ¿no? Por consiguiente, bueno, no se recomienda el trabajo o el tratamiento o el uso de estas sustancias. Siguiente, por favor. A su vez, se han hecho también otras investigaciones, otros proyectos, en donde la finalidad también ha sido ejecutar análisis especializados sobre la permanencia del virus, ¿no? En diferentes tipos de materiales. Sobre todo, los materiales que más nos interesan pues, son los que encontramos en archivo y biblioteca en museos, ¿no? Generalmente material orgánico, libros con encuadernaciones de piel, con tapas rústicas, libros con de papel, de pergamino, de piel, el tipo de las tintas, algunos materiales también, por ejemplo, de objetos o materiales digitales, documentos digitales, como los CDs, los DVDs, los cassettes, ¿no? Todos estos materiales que conforman nuestros acervos. Siguiente. Hemos observado que dependiendo del material es el tipo o la durabilidad de este virus en la superficie, ¿no? Los resultados obtenidos hasta el momento pues muestran que durante el tiempo de permanencia pues varía dependiendo del sustrato, ¿no? El máximo que hemos encontrado, que se ha encontrado ha sido de 9 hasta 14 días, ¿no? Pero actualmente ya más investigaciones han especificado que máximo una durabilidad de 9 días, ¿no? Esto también depende de las condiciones de humedad relativa y de la temperatura en la que se encuentren. Siguiente, por favor. Para también tener un poquito de conocimiento de la relación de la humedad, la temperatura y los sustratos, pues hay este tipo de aplicaciones en donde ustedes pueden hacer referencia a la temperatura y a la humedad en la que se encuentran y les hace un cálculo de la durabilidad del virus en superficie. Entonces, todas estas consideraciones hay que tomar en cuenta y con respecto al aislamiento, pues bueno, si de antemano sabemos que cualquier desinfectante o cualquier sustancia genera un daño o un deterioro en nuestra documentación, pues lo ideal sería aplicar este sistema de aislamiento, ¿no? Siguiente. ¿Qué materiales debemos colocar en aislamiento? Pues todos los que lleguen a nuestros acervos, ¿no? Por adquisición, por donación, por comodato, ¿no? Aquellos que también se encuentren o en reciente manipulación, en catalogación, organización, digitalización, depende del acervo en donde se encuentren o de la institución en donde se encuentren durante los procesos técnicos a los que se ha sometido el documento y pues obviamente la manipulación que haya sido sometido el documento, pues bueno, van a ser esos documentos los que vamos a colocar en esta etapa de aislamiento. Los documentos que han sido prestados a domicilio, préstamo para exposiciones, digo, yo sé que ahorita las instituciones no tienen abierto el préstamo a domicilio, pero seguramente algunos estudiantes se fueron a casa durante el inicio de la pandemia y todavía tienen el libro en casa, ¿no? Entonces, al momento que se planee la reapertura de estas instituciones, pues poco a poco tendremos que llevar a cabo estos protocolos o estas acciones, ¿no? Siguiente. ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Dónde llevar a cabo este tratamiento del aislamiento? ¿No? Para llevarlo a cabo el proceso se prefiere, ¿no? Un espacio determinado o preferentemente muy ventilado, ¿no? Se puede utilizar una oficina, una sala de consulta o cualquier área que se destine, pero solamente para ello. La obra debe de ponerse en el mobiliario específico para ello. Puede utilizarse estantería, escritorios o lo que se tenga como para disponer en la documentación. Y de preferencia también debe colocarse, no estivar la documentación una sobre otra. Los libros de preferencia si se encuentran en posición horizontal, pues no colocar uno encima de otro, ¿no? Algo también muy importante es la señalización. Cada vez que ingrese un documento a esta área de aislamiento,
debe de estar debidamente etiquetado, identificado, con la fecha de inicio y de término del tiempo de aislamiento. Como estábamos viendo en las diapositivas anteriores, pues bueno, el tiempo máximo de permanencia del virus en una superficie es aproximadamente de 9 días. Entonces, si cada quien o cada persona que lleve a cabo el protocolo o que lleven a cabo las especificaciones de aislamiento, pues pueden determinar si pueden ser 9, 10, hasta 14 días, que ya es demasiado, pero pueden ir determinando estos tiempos conforme el tipo de material con el que encuentran. El término protocolo, pues bueno, ha sido una palabra que nos ha venido a abordar durante todo este proceso de pandemia, y entendemos, bueno, por protocolo todos aquellos conjuntos de normas, reglas, lineamientos, conductas sociales que buscan incorporar a nivel social, laboral e institucional, pues una función específica, ¿no? Guiarnos en regular determinadas acciones para evitar, pues, problemas, incidencias, y de esta manera, pues, facilitar también la integración, el respeto y la comunicación durante nuestras labores al momento de realizarlas, ¿no? Siguiente. La estructura de un documento o un protocolo no solamente debe hacerse de manera aislada, ¿no? Deben de buscar siempre las recomendaciones generalizadas por la Organización Mundial de la Salud, el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México o el gobierno estatal, según la entidad en la que se encuentren. Y bueno, estos lineamientos no deben, bueno, también pueden apoyarse más bien de algunos otros protocolos institucionales, nacionales e internacionales, ¿no? Siguiente. Las medidas que se deben aplicar en la consideración de un protocolo, pues son 3 básicas, ¿no? La seguridad del personal, la seguridad del usuario y la seguridad de las colecciones documentales, ¿no? Esto con el objetivo de darle, obvio, el privilegio a la salud, ¿no? A la salud de las personas y, por ende, también el derecho al acceso a la información, ¿no? Aquí es un punto importante de que todas las instituciones que manejamos documentación, pues bueno, estamos obligados a tener este acceso a la información. Siguiente. Para seguir estos lineamientos o definir cuáles van a ser nuestros lineamientos del protocolo, debemos de tener 4 consideraciones básicas, ¿no? El primero es el tipo de acervo con el que contamos, ¿no? De acuerdo con los materiales depositados en él, la extensión, su uso, si es uso patrimonial o no, si es particular o no, ¿no? El tipo de áreas, ¿no? El tipo de actividades que se realizan, ¿no? Por ejemplo, si tenemos consulta abierta, si tenemos áreas de organización, restauración, descripción, demás. Siguiente lámina, por favor. A lo mejor también la movilidad del acervo, ¿no? Si son acervos abiertos al público, consulta externa o no. El tipo de personal con el que se cuenta, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Nos damos cuenta que mucho del personal que labora en archivos o instituciones, pues son de edad avanzada, ¿no? Entonces tenemos un riesgo laboral importante, ¿no? Que hay que considerar en el protocolo. Siguiente, por favor. Aquí les muestro las consideraciones básicas que deberían de incorporar el protocolo. La primera, las primeras ya las mencionó Sandra, que es el programa de trabajo ante la nueva normalidad. En segundo, el programa de limpieza y desinfección de áreas de trabajo y salas de consulta. La tercera es la selección y adquisición de equipo de protección personal, ¿no? Dependiendo de las actividades que se realizan y de las áreas con las que cuenta cada institución. Y bueno, lo más importante, pues el programa de prevención y cuidado de la salud para los trabajadores y usuarios, el programa de protección del material documental según el tipo de acervo, y bueno, como otros 2 puntos añadidos, las medidas de información, porque toda la institución, todo el personal debe estar informado de estos protocolos, y no solamente el personal, sino los usuarios, de qué manera van a poder acceder a la información, ¿no? Ya sea digital, ya sea haciendo citas de manera presencial o de qué manera van a poder acceder, ¿no? Y por último, los tratamientos de desechos, ¿no? O sea, porque el hecho de que ya la gente empiece a incorporarse a sus áreas de trabajo poco a poco, pues queramos o no, se van a generar también productos de desecho. La siguiente, por favor.
Referente al programa de protección de material bibliográfico y documental, pues debe de basarse en 2 líneas generales. Uno, fomentar la mínima manipulación necesaria de la documentación, ¿no? Para evitar que el virus esté en la superficie de los documentos. Y en segundo, establecer el aislamiento, ¿no? Como una parte necesaria de la vida del documento ya en uso, ¿no? La siguiente, por favor. Con respecto al control del acervo, los acervos de preferencia deben permanecerse cerrados, en estantería cerrada. Aquellas bibliotecas que tengan en estantería abierta, pues de preferencia controlar esta actividad y que sea ahora el préstamo a nivel, por préstamo directo a través de un prestador de servicios, ¿no? Alguien que les dé la documentación y que no tengan acceso a toda, ¿no? Únicamente el personal encargado va a tener este acceso y bueno, él va a ser el que va a guiar durante todas las acciones, digamos, el cómo y hacia dónde va a ir la documentación, ¿no? Esto quiere decir que si va a realizarse algún proceso técnico con el documento, si se van a ir después de esos procesos al área de aislamiento y después su reincorporación a la sala, ¿no? Con respecto a la consulta, se sugiere una consulta programada en donde el usuario tenga acceso al servicio al público o a la jefatura que corresponda, ¿no? Ya sea difusión o acceso a las salas, en donde haya un puente de comunicación directo para que puedan realizar la consulta, ¿no? Esta consulta que sea monitoreada, que sea, ya sea con cita o no, ¿no? O sea, dependiendo de la institución. Y que una vez que se haya consultado la documentación, vuelva a regresar a esta área de aislamiento para volverse a recuperar a las salas de consulta, o a las salas o a los acervos. Con respecto a la comunicación y a la información, bueno, durante todos estos programas es muy importante mantener a todos los trabajadores en constante comunicación. Un puente importante es la sección de conservación o el laboratorio de conservación, es el que debe de realizar esta comunicación con las distintas áreas, ¿no? Al final de cuentas, la responsabilidad de la conservación de los documentos recae en estas áreas y bueno, también el que se vinculen, el que dialoguen, el que se realicen estos protocolos en conjunto, va a facilitar muchísimo más el trabajo, ¿no? Estos sistemas de comunicación no deben de romperse. Por último, les presento 2 infografías que se trabajaron durante el subcomité de preservación. Estas infografías que son, bueno, una de ellas ya la presentó Sandra en sus primeras diapositivas. Y habla mucho, bueno, habla muy específico, es una guía para la reapertura de archivos y bibliotecas, y otro, cómo realizar el tratamiento de los materiales documentales frente al SARS, ¿no? Estas son 2 infografías que pueden ser, que están en la página del Facebook y en la página del seminario del subcomité, que pueden hacer uso de ellas. La siguiente, por favor. Y bueno, por último, me gustaría comentar que, bueno, todos los protocolos que existen, tanto nacionales como internacionales, pues son muy accesibles, pueden hacer uso de ellos, en donde se pueden guiar, cada institución puede guiarse según las necesidades que tenga para cubrir los requerimientos para realizar el protocolo. Muchas gracias. Muchas gracias a Jennifer y a Sandra por su aportación, por toda su explicación, y tenemos un par de minutos apenas para hacer lectura a algunas preguntas que nos están haciendo. Nos pregunta Alejandra Odor a Sandra Ramírez. Me ha consultado qué conviene hacer en documentos administrativos en uso, no tanto en documentos históricos, pero sí en aquellos en trámite. En algunas instituciones están usando equipo de luz UV
para desinfectarlos y me han consultado si es adecuado. ¿Qué más podríamos sugerir? ¿Priorizar el lavado de manos antes y después de tocarlos? Gracias. Sí, en todos los archivos de trámite lo mejor es el lavado de manos de la persona o incluso ahí sí el alcohol en gel. Entonces, lo que he visto es que luego también utilizan el guante, pero los guantes tampoco los lavan en toda la jornada. Entonces, lo mejor, si van a utilizar guantes, son guantes de nitrilo que pueden estarse echando el alcohol en gel constantemente, sobre todo en el cambio de contacto de unos documentos a otro, ¿no? O sea, ya lo recibí, ya lo guardé, me limpio las manos y listo. El documento ahí se va a quedar, el otro que recibe, de la misma forma, lo recibe, después se limpia las manos. El uso de luz ultravioleta sirve para desinfectar el papel, pero la verdad es que el inconveniente es que también va rompiendo. La luz ultravioleta trabaja rompiendo las membranas y rompiendo la parte del DNA o el RNA del virus, ¿no? Pero el papel también tiene fibras vegetales. Entonces también lo vamos a ir, si lo utilizamos constantemente, rompiendo estas situaciones que hacen la cohesión del papel. Entonces le estamos cortando vida a ese documento. Aparte de que la luz ultravioleta de desinfección, que es la onda corta, la onda larga es como la luz negra de las discos y de las micros y demás, esa luz no sirve para desinfectar, pero la corta sí, también nos puede ocasionar daños en la piel. Entonces, si no la ocupamos con protección adecuada, nos podemos estar ocasionando un daño de un riesgo a la salud muchísimo mayor a nosotros personas. O sea, puede generar incluso cáncer en la piel el uso prolongado de luz ultravioleta expuesta, ¿no? Entonces, la verdad no es recomendable hacer la luz ultravioleta y es más eficaz el uso de desinfectante en manos, ¿no? Después de la manipulación de los documentos, porque si estamos 4 horas, 8 horas manipulando documentos y a cada documento le pasamos la luz ultravioleta, pues a la que está haciendo la luz ultravioleta es la que va a estar aplicando o la de mayor riesgo de ocasionarse daños por esa luz, ¿no? Ni siquiera el documento. Entonces, pues es más práctico el lavado de manos y el alcohol en gel, aunque se oiga cliché. Muchas gracias. También nos preguntan si es posible compartirles la información de la presentación a sus correos. Yo quisiera comentarles que este video está siendo transmitido en vivo a través de Facebook de la cuenta de Cotendog, entonces ahí pueden consultarlo. De igual manera lo vamos a poner también en el canal de YouTube del Cotendog, ahí pueden también ustedes consultar esta información. Quisiera preguntarle a Jennifer, si quisiera alguien integrarse a este subcomité, ¿cuál sería el protocolo? Únicamente mandarnos su solicitud para que se le haga la invitación directamente a la institución, ¿no? Al director de la institución para que pueda colaborar con nosotros. Muy bien. ¿Cuántas veces se reúnen o si hay reuniones con frecuencia, cada mes, cada 15 días? Sí, procuramos hacer reuniones mensuales y si hay algún tema en particular que haya que agilizar o que tratar, o por ejemplo, durante el proceso de la elaboración de las infografías, pues sí hubo reuniones mucho más frecuentes, pero específicamente sí, cada mes hacemos una reunión. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a publicar estas infografías también en la cuenta de Facebook del Cotendog para que todos ustedes tengan también acceso a estas. Y pues finalmente agradecerles a todos por su participación. Con esto damos por concluida la transmisión a través de la cuenta de Facebook. Nada más, por favor, a nuestros compañeros del soporte técnico, si pudieran incluir los datos de contacto del Cotendog para que todos ustedes, si están interesados en sumarse a este subcomité, pudieran enviarnos, por favor, un correo a cotendog.mexico@gmail.com indicando que quieren sumarse a los trabajos de este subcomité y con mucho gusto dirigimos la solicitud a la coordinadora, que es la licenciada Alejandra Odor. Muchas gracias. Con esto daríamos por finalizada la sesión de hoy. ¿Hay alguna otra pregunta de Samuel Guzmán? Comentarle que la vamos a dirigir a los expertos para que sea contestada. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.
Gracias, adiós.